¿Piensas en los romanos cuando hablamos de Europa? ¿Piensas en los chinos cuando hablamos de Asia? ¿Piensas en los aztecas cuando hablamos de América? ¿En qué piensas cuando hablamos de África? ¿En los egipcios? Pues hay más. El último romano te invita a conocer la historia olvidada de África. ¡Intro intrare! África es un continente fascinante bajo cuyas tierras se encuentran vastas riquezas minerales, pero también posee un complicado ecosistema y es el único continente del mundo que aún conserva su megafauna intacta. Es por todo esto que en la mayor parte de África no pudieron surgir civilizaciones complejas, además de que la mayor parte del continente estaba aislado del mundo antiguo debido al desierto del Sahara. Pero incluso así, las civilizaciones africanas que reinarían sobre Sudán, el Sahel y el Cuerno de África serían simplemente impresionantes. El reino de Kush rivalizó durante milenios con el Egipto antiguo. Ubicado al sur de los estados de los faraones, serían sometidos por estos en varias ocasiones, pero tras la caída del reino nuevo egipcio, el reino kushita tendría la suficiente fuerza como para conquistar Egipto y rivalizar con el imperio asirio. Hay quienes dicen que los faraones y los egipcios en general eran negros. Ciertamente el color de piel de los egipcios fue siempre similar al de las tribus semitas, pero sin lugar a dudas hubo faraones negros durante el periodo kushita de Egipto. Aunque infravalorado por los propios egipcios nativos de la época, el reinado de los faraones negros sería próspero y dorado, haciendo renacer a Egipto de sus cenizas, en las que se veía envuelto desde el siglo IX a.C. Culturalmente, Egipto se enriqueció de gran manera y el comercio fortaleció al imperio, aunque los continuos roces con los asirios les harían caer en el siglo VII a.C. Tras los kushitas, llegarían a Egipto los faraones saitas, recordados como grandes faraones nativos, quienes invadirían Sudán, propinándole un gran golpe a Kush tras el incendio de su capital en Napata. Aunque la arqueología ha tenido serias dificultades para registrar la historia de Kush, como ha registrado la historia de Egipto, sí sabemos que su cultura influenció enormemente a los reinos que la sucedieron. Aksum en Etiopía y Makuria en Sudán serían reinos de maravillas absolutamente espléndidas, recibiendo enorme influencia del comercio con Roma y los estados helenísticos. Aksum, considerado uno de los 4 grandes estados mundiales en el siglo III, sería el primer estado cristiano en África. Es además el único estado etíope que conquistaría parte de la península arábiga, destacando por tener un ejército bastante bien equipado para lograr dicha hazaña. Sus ricas ciudades y majestuosos obeliscos solo encontrarían decadencia tras el siglo VI después de Cristo por motivos aún debatidos, y definitivamente tras el siglo VII, Aksum se vería obligado a ceder tierras ante el nuevo imperio musulmán, por lo que ya no se recuperaría de su decadencia. El reino de Makuria, a la par que Aksum decaía, arreglaba su conversión al cristianismo por sus lazos con el Imperio Romano de Oriente, quedando definitivamente aislada de este tras la conquista musulmana de Egipto. Entre los siglos VIII y XII, este majestuoso estado alcanzaría un asombroso apogeo económico, rechazando durante 6 siglos continuas invasiones musulmanas que no lograrían subyugar a los valientes makurianos. Sin embargo, el sultanato mameluco de Egipto se tomaría más en serio su conquista, con mayor superioridad tecnológica y varios juegos políticos, hizo poco a poco desaparecer al reino cristiano de Makuria. Para el siglo XVI, ya no quedaba rastro alguno en Sudán de ningún estado cristiano. Aksum y Makuria fueron los estados tardoantiguos y medievales más ricos de sus respectivas áreas, pero lo que vendría después de ello, ya en la Edad Moderna, también sería absolutamente interesante. Tras la caída de los mamelucos de Egipto en 1517, el Imperio Otomano pasaría a controlar la parte norte de Sudán, mientras que el Sultanato de Cedar controlaría el sur. Recibiendo influencias del avanzado Estado otomano, los senaríes se expandirían gradualmente hasta controlar la estratégica ciudad de Dongola y tener una importantísima salida al Mar Rojo. Fue el primer estado de su esfera en tener un pequeño pero profesional ejército permanente y contaba en su capital de una riqueza sin igual.
donde representantes de todo el mundo islámico se reunían con sus prestigiosos sultanes. Pero tras un debilitamiento progresivo, en el siglo XVIII, sería el Egipto recién independizado quien finalmente conquistaría Sennar en 1821, quedándose la región inamovible hasta el siglo XX. El imperio etíope fue un reino africano completamente inigualable. Desde su privilegiada posición en el Cuerno de África, recibió cuantiosas riquezas comerciales desde su creación en 1270. Afirmando su autoridad real por la unidad del cristianismo etíope y por derecho divino, los reyes de Etiopía rechazarían continuas invasiones de todos los estados islámicos que los rodeaban tras la caída de Makuria, sobreviviendo a todos ellos con cuantiosa eficacia. Los mejores registros existentes del imperio etíope se describieron durante el descubrimiento portugués de Etiopía. Serían precisamente los lusos quienes ayudarían a Etiopía a rechazar la influencia otomana y las invasiones de sus vecinos, por lo que Portugal fue una pieza fundamental para que el Cuerno de África hoy en día todavía sea cristiano. Tras la llegada de la era Gondar en el siglo XVII, Etiopía se encerraría en sí misma, salvo contadas excepciones, representando todo un baluarte de costumbres medievales hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de los intentos de los últimos emperadores etíopes, especialmente de Menelik II, Etiopía no lograría modernizarse totalmente para 1936, donde una fulminante conquista italiana llevaría a los etíopes brusca y violentamente a la civilización occidental. El que conozca la historia de África sabrá que me dejo otras joyitas en el baúl, por eso haremos un segundo video de la historia olvidada de África para comentarlos. Eso sí, estados subsaharianos, ya que son los que menos se conocen. De momento, esto es todo lo que tengo para presentarles. Me despido, les dejo la reflexión en el ending y recuerden, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Zandi Vasili